Continuamos en el segundo encuentro Frontera Sur hablando de demografía, porque sí que es verdad que existe una retórica que se ha implantado que nos habla de la necesidad de mano de obra extranjera para poder sostener los estados de bienestar europeos y a la par se aplican políticas que van en contra del fomento de la natalidad, que tienen el aborto como uno de sus epicentros. Mientras hay otros países que a este problema, a este invierno demográfico que sufre Europa, pues hacen frente, como Hungría, implicando políticas de natalidad y también de ayuda a la familia, que además son políticas que están teniendo éxito. Lo que se hace desde las instituciones europeas es atacar a este país, atacar estas políticas, porque parece que se quiere seguir implantando esa cultura de la muerte y se obvia o no se habla de uno de los problemas más importantes y más graves que sufrimos ahora mismo en Europa y como europeos. Para hablar de ello tenemos este panel, este segundo panel del encuentro Frontera Azul, que se llama Cambios demográficos en Europa, y tenemos tres invitados con nosotros con los que vamos a hablar sobre este asunto. Paso a presentarlos. Tenemos por un lado a Damien Rieu, él es experto también en inmigración en Francia. Balas Molnar, que es el presidente de un instituto demográfico que se llama María Cop, muchísimas gracias, y Juan Ángel Soto, que es el director de internacional de la Fundación Disenso. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros para hablar de este asunto tan interesante y tan importante, ¿no? Y como hemos hecho anteriormente, vamos a iniciar el panel con una intervención, primero de cada uno de ellos, y después daremos paso a algunas preguntas y a un pequeño debate. Comenzamos con Damien Rieu, por favor. C'est à moi de Sí. Ok. Sur la question du changement démographique en France, les chiffres sont très simples, très clairs. Ce sont les chiffres officiels, ce ne sont pas les chiffres underground, ce sont les chiffres de l'INSEE. Sur les populations non européennes, on est passé en 50-60 ans de 3% de population non européenne chez les 80 ans et plus, donc quasiment rien, à aujourd'hui 29% chez les 0-4 ans. Donc on a multiplié par 10 en l'espace de 70 ans la population non européenne en France. Et évidemment, c'est un chiffre qui est en expansion actuellement aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un remplacement de population, un changement de population qui n'a pas été validé par les Français, puisqu'on n'a jamais demandé l'avis des Français, ils n'ont jamais voté sur cette question. Les Français sont majoritairement, considèrent à 60-70% selon les études qu'il y a trop d'immigration. Ils souhaitent évidemment l'expulsion des clandestins. Et on le sait, cette expulsion des clandestins, elle est vitale pour notre sécurité, puisqu'aujourd'hui, les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement ce mois-ci, c'est que ces clandestins représentent entre 50 à 70% de la délinquance et de la criminalité dans les grandes villes françaises. Donc cette question des clandestins est importante. La question démographique, ce n'est pas que les clandestins, c'est évidemment une immigration qui vient une immigration de peuplement, qui s'installe, qui reste, qui n'est pas une immigration de travail, qui viendrait travailler, qui repartirait à la fin de l'exercice de son travail. Elle reste, elle s'installe, et aujourd'hui on se trouve dans des situations, dans des régions, dans des villes, dans des quartiers où le français natif est minoritaire. Il est en situation de minorité. Moi-même, j'ai vécu cette situation de minorité, et c'était déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, cette situation de minorité pour les Français natifs s'est étendue dans d'autres zones et en constante progression. Et aujourd'hui, il n'est pas rare d'être d'être seul non-musulman. Moi, j'étais le seul non-musulman de ma classe à l'école. Et aujourd'hui, on se retrouve démographiquement avec parfois des lycées, des collèges avec 60-70% de population musulmane ou de population d'origine non européenne, ce qui pose de vrais problèmes, puisqu'évidemment, ces populations arrivent avec leur culture. Ce ne sont pas des individus qui arrivent. Pour que ce soit des individus qui arrivent, il faudrait qu'ils soient une poignée, un petit nombre. Ce sont des peuples et des masses qui arrivent. Et quand une masse arrive, elle vient avec sa culture, elle vient avec sa religion, elle vient peut-être avec ses lois, avec ses coutumes. Et là, on n'est plus du tout dans un processus d'intégration, on n'est plus du tout dans une démarche d'assimilation,
on est dans une démarche où ces gens qui arrivent avec leur culture imposent leur culture par le nombre. Donc ça crée un changement culturel pour la France. Gracias también, Riu, por esta primera intervención. Continuamos con Balázs Molnar, por favor. Well, first of all, thank you very much for the invitation. I believe it is indeed very important that we speak at a conference on migration, on the population relevance as well, and on what is happening with the relevance of Europe in the global competition. Because there we see some very worrying numbers. There is no EU member state currently which reaches the renewal level. So there is no single member state where enough children are born just from the population. That would not mean that their population would shrink. Last year, 9% less children were born than in 2011. So there is a big decrease in that sense as well. The EU population in the world had been 20% in 1960. It is currently 10%. It is projected to be only 6% in 2070, which means that we are losing out on economic relevance as well. We are losing out on actually how the European Union or Europe as a continent could interfere into global phenomena. If we look at the economic numbers, they are just as worrying. On the other hand, we see that the share of the EU GDP, which is associated with our economies, was 28% in 2004, and it's just below 18% today. So this is, again, a very alarming number. And then if we look into the composition of who is actually giving birth within the European Union, we can see that 16% of the European population already now has a foreign mother, which there is a big east and west divide, whereby it is below 5% in those countries who joined after 2004. It is well above the 20% in many Western European and Nordic countries. Nearly 1/3 of the population currently in Europe already has foreign mothers. And if we look into the relevance and actually the connection between fertility and immigration, we can draw a very interesting line, because if we look into those countries who experienced an increasing fertility in the last 10 years, we only see Germany as a primary country of immigration among those who have a rising fertility, roughly 10%, whereby nearly all other countries who experience large immigration, including France, the Nordic countries, Spain, and others, they experience a dropping fertility, despite the fact that actually they have welcomed a lot of migrants. So in that sense, again, where we see a surplus, where we see growing fertility, is in the Visegrad countries, mostly in Romania, in the Nordic, the Baltic countries. Hungary is being the best in that sense, with 27% and more fertility. But looking into what actually the Europeans think of this issue, one of the most established Hungarian right-wing think tank have a Europe-wide representative survey in all European Union countries and the UK and Switzerland and Norway, and they asked them about the following statement: do your country should rely on internal resources, practically families, and support families instead of immigration? And if we look into the numbers, 2/3 of Europeans would like to support their own families and not back migration. It did not change in the last 3 years. This survey was done in cooperation with our institute, and practically those who support the families did not change. It was 69% and 68% in the following years. And then if we break these numbers, it is nearly twice as many Spaniards who think the same. So 57% of Spanish say that you should support families instead of migration, whereby it's only 30% opting for the migration, and 13% is not saying anything. So it also shows that there is a big latency, there is a big political unwillingness to answer this question. In the case of Hungary, it is nearly 90% who opt for family support, and only 4% refuse to answer. In case of the European average, I have already told you. But we believe that there is hope. There is hope because if we ask Europeans how important is family in their life, this is still
the first and most important value for Europeans. Roughly 90% of Europeans say that family is highly important or rather important for them, whereby those who refuse this statement, so who say that this is not, is well below 9%. And then, as a last thing, I would like to speak about the demographic winter and how it is happening in the European Union, and how come there is no single member state which has enough childbirth. And if we ask about the Europeans how many children they would see ideal in their family, ideal number of children is always a bit higher than the planned number of children, but still, in the European Union, as an average, 58% say that it would be ideal to have 2 children. Sorry. And another 17% that it would be nice to have 3 or more children, and only 5% state that life is ideal without families. And if we look into the numbers, is the Visegrad countries opt for a slightly less, so that they would not like to have any children. On the other hand, they also would like to have a more large families, so 23% say so. And in the case of Spain as well, where we see that there is a very low fertility currently, we still see very well that it is more than 80% who would opt for 2 or more children, whereby it's only 5% who sees life ideal without children. So I believe that in case someone asks the Europeans about their perception about family and family values, which is not usually is not done, it's strange that a Hungarian institute had to do so, then they respond in a way that they are very supportive of families, they are very supportive of supporting the family creation, family formation, for example. Even large family support is very much on the agenda for most of them. And I believe most importantly, they would like to have more children than that would be enough for the renewal. So politically, something has to be done to support that these families can have as many children as they would like to have. And subsequently, I will be speaking about the Hungarian measures. I hope I will be able to enlighten some of our measures. Thank you very much. Muchísimas gracias, Balázs Molnár, y terminamos con Juan Ángel Soto. Bueno, en primer lugar, también agradecer pues la invitación, ¿no? En mi nombre y en nombre de la Fundación Disenso a este segundo encuentro Frontera Sur. Es un placer estar aquí en esta preciosa ciudad de Ceuta y también acompañado. Yo ayer, preparando un poco esta tertulia, he hecho un vistazo también al programa, ¿no? a la jornada de hoy y los temas y los ponentes que se van a tratar, y por eso me gustaría limitar o enmarcar un poco mi intervención en citar algunas cifras, ¿no? que arrojan luz sobre, a modo de breve diagnóstico, ¿no? sobre la situación demográfica de nuestro país y de Europa, aunque los que me han precedido pues ya han tocado esta cuestión en gran medida, y luego abordar la cuestión, que no es tan evidente, al parecer, para muchos, de si esto es o no, si representa un problema o sencillamente es un cambio. Es un cambio relativamente inocuo, ¿no? inofensivo, al que hemos de dar algún tipo de respuesta o al que debemos adaptarnos realmente. En primer lugar, comenzar con constatar algo que, a mi juicio, es evidente, y es que a lo largo de la historia un signo de progreso, de desarrollo de las naciones, de las civilizaciones, ha sido el crecimiento de población. Como también es habitual que cuando alcanzan cierto grado de los países o las civilizaciones de crecimiento o de desarrollo, especialmente económico, pues se produce un cierto estancamiento. Pero en definitiva es todo lo contrario a estadios de declive o decadencia. Entonces, lo que observamos en la Europa y, por supuesto, la España, o muy especialmente la España de los últimos 40 años, es que suscribimos plenamente ese segundo escenario, ese escenario de declive o de decadencia, por motivo de dos cuestiones eminentemente, que se trata mucho, se critica mucho al Estado, a las instituciones, ¿no? con políticas antinatalistas, etcétera, pero también yo creo que hay una parte de cambio de paradigma en las creencias o en el sistema de valores de la población, y creo que también debemos exigir una cierta responsabilidad por parte de la ciudadanía, en este caso, además de las instituciones. En definitiva, se aprecian, a mi juicio, 4 grandes desafíos poblacionales. En primer lugar, una caída dramática en las tasas de la fertilidad, las tasas de fecundidad, en la tasa de nacimientos,
un envejecimiento muy rápido de la población, un aumento muy considerable de la presión migratoria, especialmente proveniente de Oriente Medio, de África y de Asia, en último lugar, y por último, un cierto desplazamiento que ha sido masivo en años anteriores, pero ahora no lo es tanto, intraeuropeo desde la periferia hacia el centro. Dicho esto, algunos datos para arrojar luz sobre esta cuestión. En lo que se refiere a la fertilidad, España y Europa, por supuesto, pero especialmente España, que ha ido por detrás de la media europea desde hace ya más de medio siglo, presentaba unas tasas de fecundidad superiores al 2,2. Llegaba al 2,8, 2,6 en la década de los 60 y de los 80, por ejemplo. Pero superior al 2,2, que por tanto es superior a esa tasa de reemplazo, ¿no?, de relevo generacional de 2,1 necesaria pues, precisamente para eso, para que haya un relevo generacional. Ahora mismo, en el año 2021, últimos datos, nos ubicamos en un 1,2, es decir, muy por debajo. La media europea está en un 1,5. Las predicciones de población, según Naciones Unidas, para España, por ejemplo, para el año 2050, arrojan los siguientes datos, y es que tendremos una población de aproximadamente 44 millones de personas, para el año 2100 de 31 millones de personas. La Unión Europea perderá de aquí al año 2100. Hablo del año 2100 como si estuviera muy lejano, pero no lo es tanto, son 77 años, estamos a punto de entrar en el año 2023. La Unión Europea perderá más de 30 millones de habitantes en los próximos 70 años. China, porque esto es un problema, como digo, de instituciones, ¿no?, con políticas antinatalistas, y China destaca no tanto por el aborto, que también, sino por la política famosa del hijo único. China, que hoy presenta más de 1.400 millones de habitantes, pero al año 2100 habrá perdido casi 1.000 millones de habitantes. Estará en torno a los 700 millones de habitantes, de los que, por cierto, un tercio superarán los 60 años, en un estado donde no hay sistema de bienestar. Entonces, esto, ¿no?, habla de los problemas con los que se van a encontrar no solo países europeos, sino también países que sencillamente han errado, ¿no?, en sus políticas demográficas. Por supuesto, hay excepciones en otras latitudes, muy especialmente. Nigeria es un claro ejemplo. Nigeria, que hoy tiene 220 millones de habitantes, tendrá más de 500 para el año 2100. Otros datos interesantes para España, que, como diré a continuación, reflejan también ese cambio en el sistema de valores al que hacía referencia al inicio de mi intervención. Y es que en el año 2002, creo que son datos representativos, ¿no?, de esto que comento. En el año 2002, la edad media para contraer matrimonio de las mujeres españolas en España era de 28,5. En 2021, la edad media ya era de 34,9. Es decir, en 20 años, la edad media con la que las españolas contraen matrimonio ha subido, ¿no?, ha aumentado en 6. No está mal. En el año 2002, otro dato, la edad media con la que las mujeres españolas tenían su primer hijo era de 29,5. En el año 2021 la edad media ya era de 32,03 años. Nótese otro dato muy revelador, a mi juicio, que se desprende de los dos anteriores, y es que las mujeres españolas primero tienen hijos y más de 2 años después contraen matrimonio, formalizando de esta manera esa relación sentimental, presumiblemente con el padre de la criatura. Esto no es un problema de, por ejemplo, creo yo, o no es tanto un problema de políticas públicas, sino que es más un problema social generalizado, ¿no?, que obedece también, como decía, a una transformación en los valores de la sociedad. Termino con algunos datos sobre envejecimiento. Para el año 2100, un 30% de los europeos superará los 65 años, ¿no?, edad de jubilación, y un 15% tendrá más de 80 años. La tasa de dependencia en la Unión Europea, es decir, el indicador que mide aquellos mayores de 65 años o menores de 15, es decir, dependientes, ¿no?, en relación con las personas en edad de trabajar, ¿no?, que forman parte de la fuerza laboral, cambiará de 32, que es la cifra actual en el año 2021 realmente, a 57 en el año 2100. En otras palabras, de cada 100 personas en edad de trabajar habrá 57 dependientes. En España la situación es aún más dramática, porque ya estamos en 54, en un 54% de tasa de dependencia, que va a ascender hasta el 60% para el año 2030 y hasta el 83% para el año 2050. Por cada 100 personas en edad de trabajar, que forman parte de la fuerza laboral de nuestro país o que se presume que trabajan, habrá 83 personas
dependientes. Entonces, claro, la siguiente cuestión, como decía, es, ante este panorama, ¿tenemos un problema o no tenemos un problema? Yo creo que la respuesta es sí. Es sí por muchos motivos. En primer lugar, por los desafíos que esto presenta. Desafíos, mencionabas tú al inicio de tu intervención, Rebeca, por ejemplo, de sostenibilidad del estado de bienestar, ¿no? Muy especialmente las pensiones, ¿no? Cuando ese envejecimiento de la población hace que en sistemas de reparto, como el que nos hemos dado habitualmente, pues haya muchas personas que son beneficiarios netos de ese estado de bienestar, mientras que hay muy pocos que somos deudores netos en edad de trabajar y que contribuimos a ese sostenimiento de la dependencia. Entonces, Europa y España se han dotado de estados de bienestar tremendamente garantistas que sencillamente con las tendencias demográficas a las que yo acabo de hacer referencia, pues no son sostenibles en el medio y largo plazo. Y ante esto pues caben varias posibilidades. Una de ellas es que los políticos salgan al balcón y se dirijan a la ciudadanía y digan: señores, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nos hemos equivocado, toca apretarse el cinturón. Esto lo normal es que no se dé porque no causa mucho apoyo. Otra posibilidad es hacer como han hecho algunos países europeos, muy especialmente Polonia y Hungría, de tratar de revertir estas tendencias demográficas. Y una tercera, como habéis señalado, ¿no?, los que me habéis precedido, es importar población de fuera de nuestras fronteras. Esta es una cuestión clásica, de si la inmigración es la solución al problema demográfico. Y la respuesta yo creo que es no. Por muchos motivos, centrándonos solo en el plano económico, que es donde se suele enmarcar esta cuestión. La realidad es que Europa no necesita trabajadores cualificados. Y la inmigración que llama a las puertas de Europa, en general, no lo es, o no está cualificada. En segundo lugar, porque en el transcurso de apenas 2 generaciones, esta es la media europea, la población inmigrante, naturalizada o no, y quien me ha precedido acaba de hacer referencia a esta cuestión, se amoldan, ¿no?, incorporan las tendencias demográficas a efectos de tasa de fecundidad, etcétera, de la población autóctona. En otras palabras, lo que es un parche en el corto plazo o una solución, por lo menos sobre el papel, a efectos de tasas de dependencia, etcétera, lo que es un parche en el corto plazo se convierte en un problema aún mayor en el medio y largo plazo. Y en segundo lugar, porque no solo importa la cuestión económica. A veces centramos el debate de la inmigración o el debate, ¿no?, el invierno demográfico en términos meramente económicos. Sin embargo, los que nos han precedido en la tertulia anterior, en la conversación anterior, han hecho referencia también a esa disolución cultural que se produce, ¿no?, esa amenaza existencial que se produce para nuestras sociedades, realmente, para nuestras naciones, con la incorporación de grandes masas de población extranjera, muy especialmente si no comparten pues, todo aquello que nos hace únicos, ¿no?, como civilización, y por otro lado, si llegan a un ritmo superior al razonable, cosa que sucedió muy especialmente en Europa en el año 2015. Y ahora lo que vemos es toda una tendencia de países que entonan el mea culpa y que reconocen que se equivocaron profundamente, ¿no?, por ejemplo, Suecia, aumentar su población en más de un 10%, ¿no?, y no de cualquier tipo de población, sino de una población que compartía muy poco de lo que hacía especial esa población autóctona. En segundo lugar, deberíamos concebir esta cuestión del invierno demográfico como un problema a la vista de aquellos, no tanto personas, sino de aquellos intereses que tenemos enfrente, es decir, de todos aquellos que abogan por esa política antinatalista y por esa política de fronteras abiertas, que son muy especialmente dos, es decir, por un lado, toda la batería de la ideología de género y diferentes colectivos y movimientos que tienen como común denominador el antinatalismo, muy especialmente en el caso del aborto, como bien ha señalado, que en España mata a 100.000 niños, y estamos hablando de un país que tiene 320, 330.000 nacimientos por año, lo cual es una absoluta locura, aparte de un crimen atroz. Y por otro, los que buscan la desaparición del Estado-nación, precisamente a través de esto, a través de una política de fronteras abiertas y de introducir grandes masas de población en un periodo de tiempo muy reducido. Por eso es bueno, a mi juicio, que como mínimo exista un debate, por eso creo que este foro tiene un gran valor, que exista un debate en torno a la cuestión migratoria. Y que desde luego no sea un tema que se excluye de la mesa, ¿no?, que se estigmatiza, que es un tema tabú. Y de hecho creo que la evidencia empírica nos ha dado la razón con el tiempo. Hablaba de
la mal llamada crisis de los refugiados, porque solo una pequeña parte de ellos lo eran, de 2015. Y como digo, la evidencia empírica nos ha dado la razón porque ahora vemos partidos, sin ir más lejos. El 1 de noviembre gana las elecciones, sale reelegida la primera ministra Frederiksen en Dinamarca. Partido socialdemócrata, integrado en el Partido Socialista Europeo, que ha entonado, que ha abrazado un discurso muy parecido al de los partidos de derechas en su país en torno a la cuestión de la inmigración, denunciando, ¿no?, o oponiéndose a la llegada masiva de inmigrantes y, por supuesto, a la llegada de inmigración ilegal. Es decir, que incluso partidos, ¿no?, que hace 5 años criticaban nuestro discurso en torno a la cuestión demográfica y muy especialmente migratoria, ahora aceptan esa realidad como algo absolutamente evidente, ¿no?, y contra lo que poco pueden hacer, ¿no? Pero bueno, voy concluyendo ya. Me gustaría decir que sin población, me temo, no hay nada más. O sea, es decir, no hay sociedad, no hay política, no hay civilización, porque no gozaríamos de esos repositorios a los que transmitir ese legado inmaterial, ¿no?, en lo que consiste también nuestra civilización, que se traslada de una generación a otra. Lo que también indica que no vale cualquier conjunto de personas, ¿no? Y esto pues, llama también o habla de lo que acabo de mencionar sobre la inmigración. No vale cualquier conjunto de personas, sino un conjunto de personas con unas características muy determinadas, muy concretas y además compartidas, ¿no?, que sean comunes entre sí. Esto es lo que convierte a una nación en nación, ¿no? Y ojo que el multiculturalismo no es una civilización, precisamente es la ausencia de todas. Que la desaparición de una cultura va de la mano de la desaparición de su pueblo es especialmente evidente, o lo ha sido en los últimos años, en los países bálticos. Es decir, Letonia en el año 2000 tenía 2,4 millones de habitantes. En el año 2021 tenía 1,8. Esto es un descenso del 19% aproximadamente de su población. Es decir, Letonia ha perdido el 19% de su población en apenas 20 años. Lituania ha perdido el 18%. O sea, esto es un claro ejemplo de que sin personas, ¿no?, sin un tipo determinado de personas, no hay cultura, no hay país, no hay civilización. El invierno demográfico no va solo, de hecho no es lo más importante, de la sostenibilidad del estado de bienestar. Va precisamente de salvar Occidente, Y precisamente por eso debemos esforzarnos por convertir este invierno demográfico en algo parecido a una primavera demográfica. Y disculpa si me he alargado. Muchísimas gracias, Juan Ángel Soto. Tenemos los datos, ¿no?, porque nos los han dado muy bien nuestros invitados, estos datos demográficos, terribles datos demográficos que afronta España y el resto de países de Europa. Y quería preguntarle a Damien, porque precisamente una de esa situación demográfica, ¿no?, ese problema demográfico que tenemos en Europa, a la par que ese aumento de la inmigración que se ha producido, sobre todo en países como Francia, ya allí es muy notorio, porque comentaba también al principio ese porcentaje de población de origen, ¿no?, de origen extranjero, de origen no francés que existe en el país, es ya muy alto y hemos visto que no se integran realmente en las comunidades francesas, sino que en muchos casos pues crean comunidades aparte, las conocidas como no-go zones, que son barrios, zonas, por cierto, hay una aquí también muy parecida en Ceuta, donde nos encontramos, llamada El Príncipe. Y ayer pudimos estar también con Damien por ahí, después lo van a ver también nuestros espectadores. ¿Cómo es esa situación en esas no-go zones en Francia? Y ¿qué lo originó? O más concretamente, si hubo un punto de inflexión en esa instauración, en esa creación de esas no-go zones. Il se trouve que l'État français a été particulièrement généreux puisqu'il a offert des logements à cette immigration. Et donc, ce sont des logements publics. Et donc, c'est vrai que ces gens-là ont eu le droit, ont bénéficié, alors qu'ils vivaient parfois dans leur pays d'origine, dans des bidonvilles, ou même quand ils sont arrivés en France au début dans des bidonvilles, l'État français a construit pour eux des logements sociaux. Et aujourd'hui, majoritairement, les logements sociaux sont
utilisés par ces populations. Et c'est vrai que ces logements sociaux sont regroupés dans des quartiers. Mais les communautés elles-mêmes, lorsqu'un individu immigre non pas seul, mais avec sa famille, et puis lorsqu'il y a plusieurs familles, ont tendance à se regrouper par eux-mêmes dans les mêmes zones pour avoir du lien communautaire, une solidarité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des zones de non-France. Ce sont des zones où il n'y a plus de culture française, où les commerces sont parfois tous halal. Si je ne veux pas manger halal et que j'habite dans ce quartier, je ne trouve pas de commerce. Où la langue a changé, où la religion a changé, où les tenues vestimentaires ont changé. Donc il y a absolument tout qui change, du berceau jusqu'à la mort, puisque on réclame aujourd'hui des cimetières séparés. Donc même dans la mort, il faut absolument se séparer des Français lorsque on est religieux. Donc aujourd'hui, ce sont des zones de non-France, ce sont des territoires perdus, mais ce n'est pas la faute de la France. La France a tout donné, la France a donné des logements, la France a donné énormément d'aide sociale, et c'est d'ailleurs pour ça beaucoup viennent d'Espagne ou d'Italie vers la France et puis parfois vers la Grande-Bretagne, mais on a été très généreux avec ces gens-là, à tel point aujourd'hui que nous avons un taux de natalité de certaines populations qui est supérieur en France par rapport à leur pays d'origine. Il y a des femmes qui font 3 enfants dans leur pays d'origine et 3,3 en France. Donc on voit bien que la situation est très aisée pour faire des enfants, que l'État protège, subventionne ces populations et que donc elles sont invitées à faire de plus en plus d'enfants avec des conséquences dramatiques, avec aujourd'hui des Français qui sont des réfugiés dans leur propre pays. Parce que lorsqu'on est minoritaire dans son quartier, lorsqu'on ne vit plus en France, au bout d'un moment, déjà on est victime de l'insécurité, on est souvent la cible de l'insécurité, mais au bout d'un moment on veut fuir, on veut s'en aller. Et c'est le phénomène, ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent le white flight, c'est-à-dire les populations européennes de souche qui quittent des quartiers où elles se sentent minoritaires, où elles se sentent en insécurité culturelle, en insécurité physique, et quittent ces quartiers pour aller à la campagne, pour changer de ville ou parfois pour s'expatrier. On a un gros phénomène d'expatriation en France aussi. Donc effectivement, ces zones-là ne sont plus françaises. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Alors, le gouvernement français, aujourd'hui, a un plan. Il veut répartir les migrants dans les campagnes. Donc, parce qu'ils sont très concentrés dans les banlieues des villes, ces populations immigrées. Et donc, le projet de Macron aujourd'hui, c'est de créer des centres et de répartir un petit peu toute cette immigration. Mais répartir ne change rien au problème. Je pense que ça étalera les problèmes, que ça va faire augmenter l'insécurité dans les campagnes également, et que ça ne va rien résoudre sur le plan démographique, surtout que les flux continuent d'arriver et la natalité de ces populations prend une part de plus en plus importante. Donc on est vraiment sur un changement, sur un remplacement avec des conséquences qui sont dramatiques. Cela se fait en un temps record, c'est très très rapide. On n'est pas sur un processus qui prendrait des siècles, voilà, donc c'est très rapide. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur l'immigration. Je pense qu'il faut vraiment distinguer l'immigration intra-européenne de l'immigration extra-européenne. Je pense qu'aujourd'hui, si on peut avoir des tensions sur des marchés, sur de la main-d'œuvre. Il faut absolument que nous privilégions l'immigration européenne qui ne pose pas de problème d'intégration, qui s'assimile en 1 ou 2 générations. Et je crois qu'aujourd'hui, en Europe, on peut, si jamais il y a des pays qui manquent de main-d'œuvre temporairement sur certains sujets, plutôt privilégier cette immigration-là, qui coûtera beaucoup moins cher, qui ne posera pas de problème, qui ne viendra pas avec une civilisation différente et qui s'intégrera beaucoup plus facilement. Gracias, Damien. Quiero continuar con Balas Molnar porque ha dado unos datos también al inicio de este panel que son sorprendentes, ¿no? O que igual no todo el mundo conoce, y es que según este instituto húngaro, ¿no?, que tuvo que venir a Europa a preguntar a los europeos si realmente quieren tener hijos o no, que también lo puede haber hecho otra institución, ¿no?, los propios países, el resultado de la conclusión que sacaron es que sí que están interesados en fomentar las familias, en tener hijos, es decir, los europeos en sí sí que parecen interesados en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está provocando que Occidente no tenga hijos? Well, the question is manifold, or the answer is manifold, and it would be nice to know the answers.
What we certainly know is that there are many factors which prevent Europeans to have as many children as they would like to have. One is the prolongation. So it is too late when women get their first children. Now it is more than 29 years in Hungary, even though Hungarians in childbearing age would like to have 2.37 children. If they start in the mid-30s, there will be no subsequent third, fourth child born into that family just because of biological reasons. On the other hand, there are so many factors which prevent Europeans to have the amount of children they would like to have. If we ask, we did that in Hungary, we asked them about the three most determining factors of what influences their decision on having children or how many children they would like to have. On the first spot is the partnership. We see that there is a big problem with finding the proper partner and finding the proper partner in time. The second one is a secure job. We've been coming out of crisis and going into the next one. So it is a big issue. Just think of the phenomena which was unknown in our parents' generation, the mama hotel and the papa bank, that you just can't start your individual life until you are 30 years of age. And of course, on the third spot is having a home that is capable of housing the family and the growing family. So that certainly these are the most important factors we are trying to address, at least in Hungary. On the other hand, there are so many other factors as well. One is this new ecological movement, for example, that says to young people that this will speeden up the ecological catastrophe if you have children. And even some celebrities go behind this or advocate for these thoughts. We also have to be very vigilant in saying that it's not true at all. Just because you are having children, that will not mean any enhanced ecological catastrophe. Especially if we look into the per capita CO2 emission of family members, this is far lower than those who do not have children. And on the other hand, we also see that there is a hostility against families. There is a hostility against raising children. It was not common a couple of decades ago that there are services which advocate with child-free zones, child-free hotels, child-free classes of travel, and so on. So there is something where we have to interfere and somehow restore the public perception, the positive public perception of family life. And if I may finish here with the Hungarian example, is that a couple of decades ago, if you went home and said that in our family a third, fourth, fifth child is coming, even within your own family you were taken as a fool, because that meant that you are risking poverty for the entire family. So in that sense, again, we have to restore all those economic factors that will somehow contribute to building down these barriers, which somehow prevent Europeans to have the children. So in that sense, I believe the intervention has to be manifold. Yes, economic, but maybe even more important, so the social recognition of motherhood, that it is the thing which will make you fulfilled as a grown-up person, and it is true for most of us. And of course, on the other hand, we always speak about the reconciliation of work and family life. That's the big European word now, but it is always work and family life. Let's reverse it. Let's say that you have to reconcile family and working life. We heard the numbers that there is a rapidly aging European society. Our generation will work who can imagine how long? 65 is currently the pensionable age. When we reach there, if we are still alive, I believe it's 70-ish is something realistic. So even if you miss out 5 years, 4 years with 2 or 3 children, you will still have decades to build up your career. So it's again is something where we have to show, especially to very well-educated women, that actually their career will catch up, and there will be progress. And of course, the role of men we should not forget. Men should be engaged fathers. The mothers should not feel that every task around the baby, the household is on their shoulder. This is a big cultural change in that sense. I believe a lot has been done. So I believe all of these factors can address the problem. And on the other hand, let's face it, we have to talk about this issue because we are not. European Union is talking about everything,
but not about the global relevance of the European Union. That's why I started with those numbers, because when we are experiencing a declining population, which we are experiencing, because yes, we are roughly stagnating, but everyone else is growing currently, it means that we are losing out. We are losing out, the European Union is losing out. So it is, if we don't have the children born to European families, then it will be very much, so to say, one needle in the coffin of the European Union, the importance and the relevance of the European Union. Continuamos con Juan Ángel Soto, porque anteriormente, y hablamos de las políticas de sustitución, se ha comentado, tú has dicho, corrígeme si me equivoco, que esas políticas de sustitución no funcionan porque al final los extranjeros que llegan a los países se adaptan un poco al camino demográfico, ¿no?, que ya está implantado en ese país. Sin embargo, Damien nos ha hablado del caso francés y ha dicho que no sucede eso así, sino que sí que ha aumentado la natalidad al tener las ayudas, ¿no?, del gobierno francés, sí que han seguido aumentando esa natalidad aun siendo extranjeros. ¿Cómo entendemos esto? No, o sea, la media europea dice que las sociedades extranjeras tratan de asimilarse a las tendencias demográficas de las poblaciones autóctonas. El problema, y es a lo que hacía referencia Damien, es cuando el Estado da subsidios especialmente dirigidos a esos extranjeros, extranjeros, a esa población de origen inmigrante, naturalizada o no, ¿vale? Ya no sé si son extranjeros o no, perfectos nacionales franceses, en nuestro caso perfectos españoles, que les permiten tener una ventaja competitiva a efectos de tener hijos sobre la población que podríamos considerar autóctona, lo cual supone un problema todavía mayor, porque hace que ese crecimiento de población de origen extranjero, muy especialmente la población de origen musulmán en Europa, pues alcance unas cuotas demográficas, una proporción demográfica en nuestras sociedades pues muy elevada, lo cual tiene también repercusiones políticas. Lo vemos en España, también incluso a nivel municipal, ¿no? Con algunos concejales o algunos alcaldes de origen extranjero que pueden tener incluso afinidades políticas distintas a las del Estado que les alberga. Lo cual es algo, por otra parte, aunque resulte tan políticamente incorrecto, es algo nada nuevo. Es decir, el empleo de población con fines desestabilizadores por parte de potencias extranjeras, un fenómeno que se conoce habitualmente, que se denomina como weaponized migration o migración armada, no sé cuál sería la traducción exacta en español. O sea, es algo tan viejo como el hombre, ¿no? O por lo menos la historia de la civilización. Lo hemos visto, por ejemplo, con Turquía, que ha chantajeado a la Unión Europea para que le pague 6.000 millones de euros con el fin de retener, ¿no?, dentro de sus fronteras a 3 millones de refugiados. Modelo que ha seguido luego, que ha imitado Lukashenko en Bielorrusia, importando afganos y sirios con visas turísticas para chantajear a la Unión Europea y básicamente, bueno, esto fue en el año 2021, y básicamente decirles, o me pagáis vosotros para que me los quede, o me paga Putin para que los ponga en vuestra frontera, ¿no? Ellos los mande a Europa. Y no puedo dejar de mencionar el ejemplo que ha sufrido muy especialmente esta ciudad y también su ciudad hermana de Melilla, ¿no?, especialmente el año pasado. Es decir, donde claramente el gobierno marroquí ha estado contribuyendo activamente a través del envío de población a la desestabilización de España, ¿no?, con el fin de satisfacer los intereses marroquíes en este caso. Entonces, el empleo de población por parte de potencias extranjeras sucede, y el hecho de que existan reductos, que cada vez son más amplios y por tanto menos reductos, de población extranjera en el seno de nuestras sociedades, con afinidades políticas distintas a las de la patria que los acoge, pues resulta del todo problemático. Sí que Balas ha entrado en esos motivos, ¿no?, esas causas que llevan a que en Occidente ahora mismo pues, no se tengan prácticamente hijos. Pero, Juan Ángel, en el caso español, ¿qué es lo que gana el gobierno, en este caso de Pedro Sánchez, pues, fomentando políticas que van en contra del aumento de la natalidad y que van más a favor de la cultura de la muerte o de la promoción del aborto? Bueno, Pedro Sánchez
el gobierno, el Estado. Creo que no se puede considerar que sea una persona que ame España, habida cuenta que gobierna precisamente con los que pretenden destruirla, ¿no? Es decir, con un gobierno de coalición con comunistas casados a su vez internacionalmente con lo peor, ¿no?, del narcocomunismo internacional, y por otro lado con separatistas que pretenden, ¿no?, con separatismos centrífugos que pretenden liquidar, en este caso, la unidad de España. Entonces, en general, no parece un gobierno que tenga... ¿no? Te he puesto el ejemplo de España, pero bueno, me refiero también a los gobiernos, los estados. Que tenga muy claro esto. Por un lado, yo creo que está la cuestión de que en sociedades cada vez más heterogéneas, porque ya lo son sociedades plurales, las sociedades europeas, hay alguna rara excepción, pero claramente el gobierno de sociedades heterogéneas es más difícil que el de sociedades homogéneas. Ahora bien, una vez ya son heterogéneas, el empleo de políticas como las que hemos criticado nosotros aquí hoy, imagino que seguiremos abordando a lo largo del día, pues contribuye también a una suerte de fragmentación y a la vez creación de nichos que básicamente son caladeros de votos. Por ejemplo, en España, con la cuestión del envejecimiento de la población y de esto que yo he señalado y a lo que me he referido como deudores netos del estado de bienestar y beneficiarios netos del estado de bienestar, esto genera no ya una brecha, sino un conflicto generacional, porque los intereses económicos, o sea, la supervivencia de las personas de una generación o dos superiores a la nuestra, pues están en las antípodas de los nuestros, ¿no?, que preferimos para desarrollar esos proyectos vitales, esos proyectos familiares, pues una fiscalidad más reducida, un mercado laboral más saludable, etcétera. Todo lo contrario de lo que necesitan nuestros padres en unos años o nuestros abuelos, si todavía viven, ¿no? Entonces, como digo, puede haber intereses, los hay, intereses partidistas de por medio. Y luego, como digo, la cuestión de diluir la identidad nacional a través de la introducción de grandes masas de población en cortos periodos de tiempo, a las que a su vez luego reclamar, ¿no?, como justiprecio por esa medida, pues el voto. Esto es un clásico que ha llevado a cabo el Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿no?, de tener una política fronteriza mucho más laxa y luego, ¿no?, interpelar a esos recién naturalizados para solicitarles el voto en los siguientes comicios. O sea, esto es algo habitual, ¿no? Pero bueno. Sí que continuamos con Damien, porque usted como francés, ¿qué consejo le darías al español promedio ahora que cada vez nos estamos acercando más y más a las cifras de inmigración que ya existen en Francia? Je crois que l'Espagne a vraiment peut voir avec la France qu'il ne faut pas faire. Et l'Espagne a, je dirais, 20 ans de retard sur la catastrophe migratoire qu'on est en train de vivre, le changement de population qu'on est en train de vivre en France. Donc vous avez la chance de voir que ça ne fonctionne pas en France, que ça provoque d'énormes problèmes de sécurité, d'islamisme, d'attentats, de djihadisme. Donc je supplie l'Espagne de regarder ce qui ne marche pas en France et de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais je crois que la mission aujourd'hui de l'Espagne, la mission de Vox, c'est tout simplement d'être les gardiens de la frontière européenne avec les Italiens et avec les Grecs, tout cet arc méditerranéen. Je crois que les Espagnols doivent être les gardiens de la frontière européenne. Ils doivent tenir les colonnes d'Hercule comme historiquement les Spartiates ont tenu les Thermopyles, c'est-à-dire à un moment ont défendu pour l'Europe entière face à une tentative d'intrusion en Europe, ont défendu et ont tenu le territoire. Donc c'est un rôle historique, c'est une mission historique, ce n'est pas à prendre à la légère, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment un devoir. Évidemment, nous devons être avec vous, mais le rôle historique de l'Espagne, et l'Espagne, on l'a vu dans l'histoire, a pu trouver en elle les forces pour se défendre à de nombreuses reprises, et donc elle peut aujourd'hui et elle doit être gardien de cette frontière, et nous devons être derrière vous, mais c'est vraiment une mission importante. Faites-le pour vous, évidemment,
faites-le aussi pour tous vos frères européens, pour toute l'Europe, parce que nous, une fois que les migrants arrivent en France, ils ne seront jamais expulsés. C'est un aller sans retour. On le voit aujourd'hui, nous avons un taux d'expulsion des clandestins de 10% seulement. Donc, en fait, une fois qu'ils ont mis un pied en Europe, ils ne repartiront jamais. Donc c'est ici que ça se joue, c'est à Ceuta, c'est en Espagne, c'est en Italie également, c'est en Grèce. Mais une fois qu'après ils sont en Europe, malheureusement, on ne peut plus rien faire. Juan Ángel, ¿querías decir algo al respecto? Sí, o sea, que además de, ¿no?, de mirar el caso francés y, bueno, y aprender de ciertos errores y que por lo menos nuestros errores sean originales, no imitar los ya cometidos, a efectos demográficos, pero en clave de natalidad y no tanto de inmigración. O sea, realmente no estamos hablando de nada descabellado, es decir, el instinto más básico que tenemos, que es el instinto de autoconservación, también tiene, por supuesto, la derivada de perpetuar la especie y, en este caso, de transmitir ese legado, ¿no? Ese legado que nosotros hemos recibido de nuestros padres y de la sociedad en su conjunto a nuestros hijos. Hay una frase que es ya está bastante manida, pero que a mí me gusta mucho, que es que quien cree, crea. Es decir, quien tiene unas convicciones firmes, quien tiene algo de valor, ¿no?, que conserva, que atesora, crea como algo inevitable, ¿no?, o que se desprende de esa convicción. Y crear lo podemos concebir, y se debe concebir también en sentido amplio, de, por ejemplo, creación cultural, pero por supuesto también, ¿no?, nuestra parte de creación también está en el tener hijos, ¿no? Tener hijos como un proyecto que, aunque sea un bien de lujo en nuestras sociedades, porque realmente un hijo es un producto de lujo, desgraciadamente, quizá no habría de ser así, y en lo que invertimos, yo soy padre de 3 hijas, y en lo que invertimos lo mejor que tenemos, de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos económicos, etcétera, ¿no? Y es una inversión privada para algo que es un gran bien público, porque lo que estamos hablando aquí es de la natalidad como un gran bien público, ¿no?, para la sostenibilidad del estado de bienestar, para la defensa de nuestras fronteras y, por supuesto, también para la transmisión de todo eso a lo que llamamos Occidente, no geográfico, sino de valores. Balas Molnar, sí que nos estamos quedando casi sin tiempo, pero sí que quería también preguntarle cómo cree que podemos cambiar la mente de los europeos para que sí que se decanten por tener hijos, y también sé que quería hacer también algún apunte a lo que han comentado también sus compañeros de mesa. Y, por cierto, también decir a los espectadores que vamos a entrar también de lleno en el modelo húngaro de familia posteriormente en una entrevista que vamos a tener con Balas Molnar. Por favor. Yes, just a very, very quick reference to what has been said here, that in Central and Eastern Europe, we do not experience these no-go zones. We do not experience multiculturalism. We do not experience parallel societies. Nevertheless, the mainstream, especially since 2015, would like to require these countries to follow the footsteps of Western European and Nordic European countries, which already proved to be a false way. So I believe this is something where we have to be very, very clear that I don't believe that you can debate that there are problems, immigratory problems, in most of the so-called old member states. Nevertheless, somehow the European mainstream would like to have that in Central and Eastern Europe. I believe this is one of the biggest sins. On the other hand, what we should do to have the Europeans to have more children, first of all, that they should realize this, just that the population is only not decreasing in their own country because of immigration. And if we would deduct immigration, then it would be a very, very dramatic decrease. So that's the big problem there, that most of the population, I don't believe, it realizes that there is a big issue, there is a big problem. On the other hand, investment, as you very rightly say, when you have children, you invest in their future, you invest in their education, you invest in them becoming future taxpayers, in their career. I believe this is something which has to be shown to the young Europeans, that there is no better investment than having children and educate them properly, because that will sustain the nation. Of course, we know what nation means. I don't believe that the political opposite
cares about the nation. And I would like to be polite here because I actually personally think that they would like to destroy the nation. So this is something where we are working for, and just one spoiler for the next interview, we had the lowest fertility rate in 2011 in the European Union, 1.23. And even what we see here, the Chinese example, or if we want to take one from the market economy, Singapore, they are investing billions and billions and billions in demographic trends, and they can't reverse it because they've been saying it too long, not to have children, not to have children, not to have children. People will not, we are not easy to be changed in these opinions. You can destruct very fast, but it takes a lot of time, a lot of energy, and a lot of efforts to change that trend. Yo creo que por lo menos hemos puesto un poco las cosas, los datos importantes sobre la mesa, ¿no? Sobre este problema demográfico tan grave que atraviesa Europa, y creo que debemos quedarnos con esa frase de Juan Ángel Soto, ¿no? De hay que invertir, tener hijos es una inversión privada que puede contribuir a un bien público, ¿no? La importancia que tiene ese fomento de la natalidad y la situación de no retorno en la que podemos encontrarnos ahora mismo. Vamos a dejar aquí este panel. Muchísimas gracias, Damien Riu, experto en inmigración, por estar con nosotros desde Francia. También Balázs Molnár, que es el presidente del Instituto Maria Kopp en Hungría, y Juan Ángel Soto, director de Relaciones Internacionales de la Fundación Disenso. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este segundo encuentro Frontera Sur.